Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy vamos a revisar un RDA bastante interesante, pero sin más dilación, aquí os lo muestro. Es el Cheetah 3 RDA de OBS. Y así es como nos viene este Cheetah 3 RDA de OBS Technology. Vamos a ver el contenido de la caja. Pues en primer lugar podemos ver ya el RDA. Y debajo de la espuma protectora tenemos una bolsita con repuestos. Primer fallo que le veo, y es que solamente han puesto una sola tórica de repuesto. No costaba nada haber puesto dos, ya que este atomizador nos viene con dos tóricas para la campana. También tenemos tornillería de repuesto y un par de resistencias. Aquí vemos que no trae un pin BF, y es que el sistema en este caso sería quitar este pequeño tornillito que tenemos aquí. Simplemente quitándolo ya podríamos utilizarlo en un mod de retroalimentación, ya que de este modo nos queda el pin perforado. También tenemos una bolsita con un poco de algodón, un destornillador de cabeza plana y también tenemos una tarjetita con advertencias básicas del atomizador y un manual de instrucciones. Y vamos a ver ya un poquito mejor este Cheetah 3 RDA atomizador de 25 milímetros de diámetro. Bueno, en primer lugar podemos observar este drip que tenemos por aquí, que aunque a simple vista pudiera parecer o nos pudiera dar a pensar que quizás sea propietario, pero si lo quitamos vamos a poder ver que aquí podemos ponerle cualquier otro drip 810. Por ejemplo, uno como este. Bueno, también podemos observar a primera vista sus entradas de aire. Y estas dos entradas de aire que además no son regulables, son las que nos vienen aquí, las que podéis ver. Aquí no hay manera de poder regularlo. Si abrimos el atomizador, vemos que no tenemos forma posible de regularlo, solamente tenemos una posibilidad de calada. Bueno, ya que lo tenemos abierto, vamos a observar ya un poquito mejor este deck. Lo que salta primero a la vista es este sistema de retroalimentación, un sistema que ya venimos viendo desde hace un tiempo, que intentan hacer varias marcas, que es un modo de simular una forma de dripear, vapeando, pero utilizando un mod de retroalimentación. Lo que viene a hacer es que el líquido empape las resistencias desde arriba. Pues bueno, aquí tenemos un surtidor como en forma de T, por así decirlo, el cual subiría el líquido por aquí y luego iría a parar a estas dos salidas de aquí, mojando las resistencias desde arriba. Luego también podemos observar que la forma de poder sujetar las resistencias, tenemos un poste central con dos sujeciones a cada lado, donde vendríamos a sujetar una de las patitas de las resistencias. Por aquí lo vemos a cada uno de los lados y la otra pata vendrá sujetada pero en los laterales del deck. Luego os contaré un poquito mejor también sobre el tema del setup, porque aquí habría algunas cosas que contar, pero quedaros ya un poquito con la situación de las resistencias. Podéis observar que están bastante para arriba, están bastante cerca de lo que viene a ser el surtidor del líquido, y además de esto, fijaros también que están situadas bastante hacia afuera, es decir, no están colocadas debajo justamente del surtidor, sino que vendrían a estar bastante colocadas cerca de lo que vendría a ser la campana. Y si las miramos desde arriba también podréis observar que no están totalmente centradas, sino que están desviadas hacia un lado con respecto al surtidor del líquido. Esto se debe a que cuando coloquemos la campana, si colocamos las resistencias justo centradas con respecto al surtidor del líquido, no se nos van a quedar centradas con respecto a la entrada del aire. Ahora os lo voy a mostrar. Bueno, he estado cambiando la luz para ver el modo en el cual pudierais verlo mejor. Creo que ahí lo podréis ver bien. A través de la entrada de aire podéis ver ahí que la resistencia está centrada. Pues bien, esto es así porque la resistencia está desplazada hacia un lado. Si estuviera centrada con respecto a lo que es el surtidor del líquido, no veríais la resistencia centrada, sino que la veríais que está como un poco desplazada hacia un lado. Con el algodón puesto veríamos uno de los lados de los extremos del algodón y parte de la resistencia. Así de este modo se queda centrada con respecto a la entrada de aire, que es lo que nos interesaría. En cuanto al algodón, no hace falta que dejéis muy largo los extremos de los algodones, más o menos que baje hasta la segunda tórica como mucho. A pesar de que tenemos un atomizador que es
supuestamente de 25 milímetros de diámetro, pero eso en realidad es solo del diámetro de la campana por fuera, ya que por dentro es menos espacioso de lo que podría parecer. Tampoco vamos a tener problemas de espacio, pero no hace falta que dejemos, como os digo, muy largos los extremos de los algodones. Y así es como nos quedaría el algodón una vez ya puesto. Y ahora vamos a ver lo que más os interesaba, y es cómo funciona este sistema de retroalimentación. Pues bien, fijaros. A priori esto parece tener muy buena pinta. Y una vez bien empapado, ya tenemos esto listo para probar. Bueno, y vamos allá. Os enseño antes de nada, la resistencia me marca 0,16 ohmios y lo estoy usando a 85 vatios, que aproximadamente se nos queda en 3,50 voltios. No llega por 1 o 2 voltios, y en este caso lo vamos a probar sin más, ya que no tenemos una regulación de aire. Vamos allá. Y bueno, ya podéis ver la producción de vapor que tiene este RDA. La verdad es que tiene una muy buena producción de vapor. Y vamos a empezar analizando ya un poquito mejor este RDA. Para empezar, sus contras, que básicamente va a ser uno, el que yo le he encontrado, el que considero que tiene, y es en cuanto a su diseño del sistema de retroalimentación, que es estilo ducha, por llamarlo de alguna manera, que hemos ido viendo últimamente que algunas marcas han ido usando en algunos de sus últimos modelos, que es, bueno, viene a ser pues esto, ¿no? Que el líquido caiga directamente encima de la resistencia. Como habéis podido ver en el macro, la resistencia no está completamente centrada bajo lo que vendría a ser el surtidor del líquido, sino que tenemos que desplazarla un poquito. Os lo vuelvo a mostrar de todas maneras. Por aquí podéis verlo, a ver si me enfoca bien. Podéis ver que no está del todo centrado, sino que está un poco desplazado al lado. Y esto, como ya también he dicho en el macro, se debe a que si lo centramos respecto a este surtidor, la resistencia no nos va a quedar centrada respecto a la entrada de aire, así que tendríamos que desplazarla un poquito para que la resistencia se quede totalmente enfrentada a esa entrada de aire. Esto tampoco es que sea demasiado problemático, porque en su funcionalidad no hay ninguna diferencia, aunque esté la resistencia un poco desplazada y no esté completamente centrada con respecto a este surtidor de líquido. Cuando apretamos a la botella y sale el líquido de este surtidor, vamos a poder ver cómo el líquido realmente se esparce sobre toda la resistencia, aunque no esté del todo centrado. Y no vamos a notar ninguna diferencia si está centrada o está este poquito desplazada respecto al surtidor. Bueno, este punto he querido tratarlo como punto en contra, más que nada por el hecho de que cuando yo empecé a usarlo al principio, cuando lo recibí, empecé a montar los primeros setups, uno no se da cuenta de esto. Lo que sale de manera natural es poner la resistencia fijándose en el deck, y lo que toma como punto de referencia precisamente es el surtidor de líquido, así que uno le saldrá de manera natural centrar la resistencia respecto a ese surtidor de líquido. Y al principio pues no te das cuenta de que esa resistencia no está centrada con respecto a la entrada de aire. Es con el uso, y al fijarse uno al final acaba dándose cuenta. Yo al final, pues eso, mirando a través de la entrada de aire, pues me di cuenta de que la resistencia no estaba del todo centrada, es decir, no veía la resistencia centrada, sino que veía un trozo de resistencia y un trocito de uno de los extremos del algodón. Ahí es cuando me di cuenta y empecé a desplazar un poquito la resistencia. Básicamente por eso sería un punto en contra. Lo lógico hubiera sido que se hubieran fijado en esto y hubieran puesto lo que es el surtidor del líquido centrado también con respecto a la entrada de aire. Dicho esto, habría un punto más que he dudado bastante de si tratarlo como punto en contra o no, y de hecho todavía dudo de ello, pero he decidido comentarlo junto con el análisis de su rendimiento. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. En primer lugar, ya lo habéis podido ver,
tenemos una muy buena producción de vapor. Y en segundo lugar, también tenemos muy buen golpe. Está realmente bien. Bueno, a ver, en este punto quizá es donde yo me ponga a divagar un poco. En cuanto al sabor, ¿qué es lo que pasa? Pues es en este punto donde os decía que a mí me han asaltado precisamente las dudas. Siendo objetivo, el sabor está bien. Por eso decía que no sabía si considerarlo como un punto en contra, porque siendo objetivo tiene buen sabor. Está bien, no está mal, está tirando a la media. Y os preguntaréis, entonces, ¿por qué dudabas de si considerar esto como punto en contra o no? Pues aquí es donde entraría en juego la subjetividad. Para mí, cuando hablamos de rendimiento, normalmente tratamos de 3 puntos principales, que vendrían a ser la producción de vapor, el golpe y el sabor. Pero también tengo que deciros que desde mi punto de vista habría un cuarto punto que englobaría estos 3, que sería la calada. A veces me he encontrado con atomizadores que no están mal en ninguno de los 3 puntos, pero tampoco tienen una calada que destaque. Y hay atomizadores que les pasa lo contrario, que a lo mejor no tienen muy buen sabor, no tienen una producción de vapor enorme, pero que tienen una calada que es muy interesante y bastante atractiva. A veces es precisamente esto lo que te descoloca. En este atomizador me pasa algo relacionado precisamente con esto. Entonces, lo que yo me he encontrado con este Cheetah 3, a ver si yo os explicarme o podéis entenderme vosotros, y es que me he encontrado con un cacharro que tiene muy buena producción de vapor, que tiene muy buen golpe, pero sobre todo lo que tiene es una calada que mola bastante. Al menos a mí me ha fascinado su calada. Y quizá es este el motivo por el cual he echado más en falta ese plus en sabor. Es como que cuando te encuentras con un cacharro que tampoco destaca tanto en calada, que es una calada más tirando a la media, más normalita, y en algún punto está más bajo, pues simplemente, pues eso, en un punto está más bajo. Pues dices, pues bueno, pues en sabor podría estar un poquito mejor, o en cuerpo podría estar un poquito mejor, pero tampoco no le das mucha más importancia. Lo que pasa con cacharros como este es que destacan tanto en un punto que el otro punto del cual carece, digamos que lo echas más en falta. Pensaba, tiene una calada que mola tanto que es una lástima que no tenga un poquito más de sabor, porque de ser así sería uno de los mejores RDAs que yo habría probado. Y solo por esta falta de plus de sabor, que ya os digo que no está mal, en realidad está bien el sabor, pero que tampoco es muy destacable, solamente por esta falta de plus de sabor, se queda a medio camino. Y os voy a decir más, pues para quien quiera saberlo. He llegado incluso a probarlo con la TCAP y también he llegado a probarlo con la nueva esta TMF que ha salido, la de 24 milímetros, la que sería compatible con el GUN, y os puedo decir que con la TMF se queda pues más o menos igual. En sus 3 puntos de rendimiento se queda prácticamente igual. Con la TCAP lo que ocurre es que sí que incrementamos el sabor. Vamos a conseguir precisamente ese plus en sabor que le faltaría a este RDA. Pero por otro lado, tenemos una entrada en la TCAP que es tan distinta a esta que vamos a perder precisamente esa calada con tanto encanto que tiene este RDA. Bueno, aquí también tendría que advertiros de algo, y es que con las tóricas del propio atomizador, tanto la TCAP como la TMF no encajan bien. En este caso se quedan sueltas, se quedan bailando, no encajan, no se quedan fijadas y tendríais que buscar otras tóricas. Yo en mi caso le puse las del Rebirth, que son 2 tóricas bastante gruesas, y de ese modo conseguí que tanto la TCAP como la TMF encajaran a la perfección. Quizá os hayáis dado cuenta algunos que os he mencionado que la TMF que habría que poner en este atomizador es la del GUN 24 y no la del 25, a pesar de que este atomizador es de 25 milímetros, igual que la TCAP, que es para atomizador de 24 milímetros. Y es que este atomizador dicen que es de 25 milímetros y lo es, pero por la campana. Lo que si os fijáis, la campana sobresale un poco. Realmente la base es de 24 milímetros. Si encajáis cualquier campana de 24 milímetros vais a ver que integra perfectamente con la base. En este caso tenemos 25 milímetros simplemente porque la campana es más ancha, tiene más diámetro que la base. Bueno, y puestos a divagar, aquí me gustaría hacer una reflexión, y es en cuanto a estos atomizadores que tienen un sistema de retroalimentación modo ducha, como he dicho antes. Creo que ya son unos cuantos los atomizadores que he podido probar con este tipo de sistema.
el Capstone, el Pulse X, el Yellow Jacket, en este caso el Cheetah 3. Y esto es una mera hipótesis, pero después de haber probado estos atomizadores, creo que el kit de la cuestión está en que cuantos menos elementos haya en medio del atomizador, mejor funciona el atomizador en cuanto a rendimiento. Y en este caso no lo han hecho mal, porque han simplificado bastante lo que viene a ser el sistema de retroalimentación. Simplemente es un surtidor así recto que obstaculiza lo menos posible el flujo de aire a la hora de salir por el drip. Pero creo que lo podrían haber hecho incluso mejor. Y esto hubiera sido ahorrándose el poste central. Tenemos en este caso una de las sujeciones de la patilla de cada una de las resistencias que está en el lateral del deck y la otra sujeción está en el medio, en estos postes, en este poste central, con estos dos tornillos para poder sujetar cada una de las patillas de cada una de las resistencias en el centro del deck. Si sencillamente hubieran puesto las dos sujeciones en los laterales, así como tenemos una, pues haber puesto dos sujeciones de cada una de las patillas de las resistencias, las dos a los laterales, como por ejemplo están puestas en el Kali, y de esta manera hubieran despejado muchísimo más la parte central. Esos postes que tenemos en el centro se los hubieran ahorrado y sencillamente hubieran dejado un tubito vertical que hubiera subido al final con esa T para poder distribuir el líquido encima de las resistencias. Toda esa parte central del deck hubiera quedado mucho más despejada. De este modo, ese vapor que se genera en las resistencias hubiera tenido menos obstáculos, podría haber fluido de manera mucho más libre hacia el drip. Y de este modo, creo yo, que podrían haber conseguido ese plus de sabor precisamente que yo creo que le falta a este atomizador. Pero como digo, esto es una mera hipótesis. Bueno, y ahora ya basta de divagaciones y terminemos con esto. Habría un tercer punto que se le podría reprochar y es que no tenemos una regulación de aire. Tampoco costaba mucho hacer una campana en la cual pudiéramos regular y cerrar o abrir un poquito más la entrada de aire. Tenemos la entrada de aire que tenemos y no se puede regular, aunque por otro lado también os puedo decir que para mí la entrada de aire que tiene es perfecta, no necesita ni abrirse ni cerrarse más. Tal como está súper equilibrada. Pero bueno, que sí que es cierto que no costaba nada hacer una regulación de aire. Ahí lo dejo. Tenemos un cacharro que está, pues, muy bien hecho, como viene siendo habitual con OBS. Se ven materiales de calidad, los mecanizados muy bien, la tornillería muy bien. La campana es una campana bastante gruesa, es una campana contundente y es por eso que seguramente es una de estas campanas que no se nos calienta con facilidad. Le podemos meter bastante zurra y va a costar bastante que llegue a calentarse lo suficiente como para que se nos vuelva molesto el pegar los labios. Además que el drip, este drip también se vuelve bastante cómodo y nos aísla mucho de los calentones de la campana. Pero ya os digo que es que además de esto tenemos una campana que está diseñada de manera que tampoco es nada fácil que se nos caliente en exceso. Aquí también os voy a dar un consejo sobre el setup, ya que según como montemos el setup vamos a obtener más o menos sabor. Y puesto que este es un atomizador en el que no nos vamos a poder ahorrar ni un ápice de sabor, ya que no es un atomizador que tenga muchísimo sabor, es un punto importante. Lo primero que os aconsejo es que os miréis bien el macro para poder ver cómo he montado yo el setup, cómo he colocado las resistencias. Yo he probado de varias maneras y al final considero que esa es la mejor manera para poder exprimir al máximo en rendimiento, sobre todo en cuanto a sabor. Pero bueno, el kit de la cuestión vendría a ser acercar el máximo posible las resistencias a las entradas de aire sin perder una buena colocación de las resistencias respecto al surtidor de líquido, porque si las alejamos mucho, es decir, cuanto más las acerquemos a las entradas de aire, más las alejamos del surtidor y llegará un momento en el que el líquido dejará de caer encima de la resistencia. Y además de esto, también sería adecuado subir las resistencias un poco, es decir, que no queden centradas a la altura de las entradas de aire, sino que queden más elevadas. Conclusiones que saco de la revisión de este Cheetah 3 RDA. Si lo que buscáis es buena producción de vapor y golpe, esta es una opción fenomenal, con una calada potente y a pesar de que es una calada bastante abierta, también hay que decir que hay atomizadores con la calada más abierta que esta, pero tiene un flujo de aire abundante y si acercamos la resistencia a la entrada, lo que sí que vamos a notar es cierta restricción, pero aún así
sigue siendo una calada bastante abundante en cuanto a flujo de aire y sobre todo una calada bastante contundente. Si por otro lado estáis buscando puramente sabor, aquí os tendría que decir que hay opciones mucho mejores que esta si buscáis sabor únicamente, pero yo tengo que deciros que a mí personalmente, y eso que yo soy una persona que busca más el sabor que la producción de vapor o el golpe, este es un cacharro que me ha molado bastante a pesar de que peca un poquito de sabor. En todo caso, me parece que es un atomizador bastante recomendable, pero sobre todo si lo que buscáis es producción de vapor y golpe. Creo que ya no tendría nada más que añadir a esta revisión y solamente puedo deciros que ¡hasta pronto!